Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión. Eh, ya habíamos visto algunos elementos, por ahí viene el notario Sebastián. Bienvenido, estimado notario Sebastián, qué bueno que esté aquí con nosotros. Espero Buenas que, tardes, Lick. Buenas tardes, estudiantes. qué bueno que está aquí con nosotros. Buenas tardes, licenciado. Bien, eh, a ver, todavía están entrando. Bien, entonces estábamos viendo ya el tema, les envié un correo anoche, les envié un mensaje relacionado con las sesiones extraordinarias que vamos a tener. Les mandé también puntos a evaluar en el segundo examen parcial que está programado el 25 de abril. Vamos a tener nuestro examen parcial y les mandé alguna información más por ahí. Las revisiones de exámenes, ya tengo la lista de quienes pidieron revisión de examen. Lo vamos a hacer virtual, porque no vamos a poderlo hacer presencial, porque creo que la facultad no está como que en condiciones de que podamos llegar. Ustedes tienen exámenes también. Tengo entendido que ya empiezan 2 exámenes la otra semana y vamos a realizar las revisiones de exámenes en forma virtual. Lo único que les vamos a solicitar es que para el efecto de la revisión activen sus cámaras. Así puedo yo mostrarles, explicarles, ver el examen que respondieron, que contestaron y cómo se calificó la respuesta. Estábamos viendo el tema del notario y estábamos estudiando las obligaciones que tenemos por el hecho de ser notarios. Vemos que las obligaciones por el hecho de ser notarios, tenemos obligaciones propias de ser notarios. Es decir, desde el momento que recibimos la investidura con la toga correspondiente, tenemos ya obligación propia de ser notarios. Inscribirnos en el colegio profesional de abogados y notarios, registrar la firma, el sello, el título Suprema de Justicia. Alguien quiere entrar también. Pagar el derecho de apertura de protocolo con base al artículo 11 del Código de Notariado. Eh, Son obligaciones propias de ser notario. Eh, pero también estas obligaciones propias de ser notario, como las que he estado mencionando, las vamos a clasificar en 2 grupos. Obligaciones propias de ser notario las vamos a clasificar en 2 grupos. Las que están en la ley ordinaria, pues, por ejemplo, las que estamos mencionando en el Código de Notariado, en el Código Civil 1193 del Código Civil hay otras obligaciones, en el 62 del Código Civil también hay otras obligaciones. Entonces, es las que están en el código, en las leyes ordinarias, pero también hay obligaciones de naturaleza deontológica, es decir, las que están reguladas en el Código de Ética Profesional. Ahí vamos a encontrar obligaciones propias de ser notario de carácter deontológico, como consecuencia que tenemos que observar el Código de Ética Profesional. Todavía hay quienes quieren ingresar, a dar, no, ahorita es, vamos a dar ingreso ahorita a los estudiantes que quieren ingresar todavía. Bien, ahí está. Muy bien. Entonces, estas obligaciones, vamos, creo que vamos a dar un tiempo que sigan entrando porque siguen ingresando. Les decía que estas obligaciones deontológicas, por eso en el mensaje en el correo que les envié, les pedí que tuvieran su código de ética profesional y su ley de colegiación profesional obligatoria. Estas leyes que son las que nos van a servir ahora, además de las que hemos venido estudiando. Las obligaciones deontológicas de carácter ético
las encontramos en el Código de Ética Profesional. En el Código de Ética Profesional vamos a encontrar los postulados. Aquí tenemos una serie de postulados, 9 postulados que se proponen, se regulan para que los observemos como profesionales del derecho, como notarios. Cuando leemos el código, el código de ética, pues nos damos cuenta que va más dirigido al abogado. Se refiere al abogado, algunos que vamos a leer van a ver se refiere al abogado, pero en el artículo 37 de este Código de Ética Profesional vamos a encontrar la extensión de los postulados, derechos y obligaciones. Artículo 37 del Código de Ética Profesional. Extensión de los postulados de la abogacía, ¿no? Más que todo para el abogado. Un bonito punto de tesis sería la necesidad de emitir un código de ética notarial. Ya se ha sentido mucho la necesidad del código de ética notarial. ¿Alguien todavía? Y tenemos en el artículo 37 los postulados, derechos, deberes y obligaciones que quedan explicitados anteriormente deben ser también observados por los notarios. Aquí como que dice, se nos está olvidando, leámoslos acá, artículo 37 del Código de Ética Profesional. En el artículo 38 tenemos regulado un principio que por naturaleza es más del derecho mercantil, pero lo aplicamos acá en el Código de Ética, la buena fe. En el derecho mercantil se llama la buena fe y la verdad sabida, así se llama allá en el derecho mercantil, aquí se llama principio de buena fe. El notario observará siempre el deber ético de la verdad y la buena fe. En el artículo 39 del Código de Ética Profesional. ¿Alguien quiere entrar por ahí? Bien. En el artículo 39 del Código de Ética, la fidelidad. El notario debe de observar fidelidad a la ley. ¿Se recuerdan una de las características de la función pública en el artículo 154 de la Constitución Política de la República? Debemos ser observadores de la ley. No podemos ser superiores a la ley ni hacer más de lo que la ley nos permite realizar. Y en el artículo 40 hay prohibiciones de carácter deontológico, es decir, prohibiciones de carácter ético. Y tenemos una serie de prohibiciones en el artículo 40. El notario debe abstenerse, es decir, aquí son obligaciones de no hacer, entre otras vamos a leer porque son varias, y solo voy a citar algunas para que ustedes continúen con la lectura. Obligar directamente o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios notariales. Facilitar a terceros el uso del protocolo. Esto es muy importante, muy delicado, ¿no? Ocultar datos que interesen al cliente o a las partes del acto o contrato, ¿no? Son prohibiciones que tenemos como notarios en el ejercicio de la función notarial y que están regulados en el artículo 47. Entonces, dentro de las obligaciones propias de ser notario, vamos a encontrar las reguladas en las leyes ordinarias y las reguladas de naturaleza deontológico en el Código de Ética Profesional. Luego vamos a tener las obligaciones derivadas de autorizar un instrumento público, porque aquí tenemos algo, aquí está. Las obligaciones propias de ser notario tenemos de hacer y de no hacer. Cuando ustedes leen el Código de Notariado, cuando leen la ley ordinaria, vamos a encontrar obligaciones de hacer. Registrar el título facultativo, registrar la firma, el sello, colegiarnos o inscribirnos en el colegio profesional, pagar la apertura de protocolo, actuar solo a requerimiento de parte. Esas son obligaciones de hacer. De no hacer,
podemos tener, no extender testimonios de escrituras canceladas, no autorizar los instrumentos públicos antes de que hayan sido firmados por las partes. La primera de no hacer está en el 36, no extender testimonios o copias de escrituras canceladas. La segunda, no autorizar los actos o contratos antes de que hayan sido firmadas por las partes, está en el 77 del Código de Notariado. Y así podemos ir nosotros viendo las obligaciones tanto de hacer como de no hacer. En la lectura, cuando leemos el código, nos damos cuenta. Cuando leemos el contrato de servicios profesionales, también nos damos cuenta que tenemos en el Código Civil, tenemos obligaciones de hacer y de no hacer. Veamos en el artículo 2036, y estos artículos se les ha pedido que los estén leyendo constantemente, el contrato de servicios profesionales. Ya los pasamos. Aquí está. Por ejemplo, tenemos en el artículo 2033, obligación de hacer. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate. Ahí tenemos obligación de hacer. En el artículo 73 del Código de Notariado también encontramos obligaciones de hacer, pero esas ya las vamos a ver más adelante cuando veamos el otro grupo que tenemos ahí. También tenemos dentro del artículo del contrato de servicios profesionales, en los artículos del 2027 al 2036, también tenemos obligación de fijar nuestros honorarios con base al arancel. Y así ustedes van a ir encontrando, alguien quiere ingresar todavía, así ustedes van a ir encontrando distintas regulaciones jurídicas de obligaciones propias de ser notario. Luego vamos a encontrar ahí obligaciones derivadas de haber autorizado un instrumento público. Cuando autorizamos un instrumento público, escritura pública, acta notarial, auténtica de firmas, auténtica de copias o de reproducciones, tenemos obligaciones. Esas se clasifican en 3 categorías. Esas obligaciones derivadas de un instrumento público se clasifican en 3 categorías: las obligaciones previas, las obligaciones simultáneas y las obligaciones posteriores. Las obligaciones previas, como por ejemplo, identificar a los comparecientes. ¿Cómo podemos identificar a los comparecientes? Bueno, los podemos identificar a través del documento personal de identificación. Eso sí les pido por favor que tengan mucha cautela con eso, porque todavía me siguen diciendo la cédula de vecindad. Si la cédula de vecindad ya no se utiliza. Podemos identificar, como lo regula el artículo 4 el numeral 4 del artículo 29, identificación de los otorgantes cuando no los conoce el notario. Yo no los conozco, vinieron a pedir mi función notarial, mis servicios profesionales, no los conozco. O me recomendaron o me los recomendaron, pero no los conozco. Tengo que identificarlos a través del documento personal de identificación, porque ese es el documento conforme al artículo 50 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Ese es el documento de identificación. Si el notario no los conoce y no tiene documento de identificación, con 2 testigos, porque así lo regula también el artículo 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio del documento personal de identificación, por el pasaporte o por 2 testigos, conocidos por el notario. Ahí tenemos las formas como identificar.
Pero ¿qué pasa si sí lo conozco? Si sé quién es, lo conozco desde la infancia, lo conozco porque estudiamos juntos, lo conozco porque fue mi vecino, lo conozco porque trabajamos juntos, es decir, sí sé quién es. Cuando conocemos, entonces vamos a dar fe de conocimiento. En el artículo 29, numeral 3, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento. Fe de conocimiento. Muchas veces lo común que leemos es eso de persona de mi anterior conocimiento. El código no está pidiendo, no está exigiendo, no está regulando que nosotros manifestemos si lo conocemos anteriormente, eso no está exigiendo. Lo que está exigiendo es que demos fe que lo conocemos, es diferente. Entonces vamos a decir, ¿a quién doy fe? De conocer. Es que no tengo documento de identificación, pero lo conozco, es mi cliente durante muchos años. Ya sé quién es. Entonces, no necesito del documento personal de identificación, no necesito de los testigos, no necesito el pasaporte, únicamente voy a consignar a quien doy fe de conocer. Y ahí está. Es breve, porque eso de persona de mi anterior conocimiento, disculpen, pero la ley no exige eso. Entonces, caemos en esas circunstancias, ¿no? Bien, esas son obligaciones previas, identificar a los comparecientes, a las personas que van a intervenir en el acto o en el contrato. Otra obligación previa, y que justamente por ahí nos hicieron los comentarios, es calificar la representación. Licenciada, yo estoy actuando como gerente general de una sociedad mercantil. Estoy actuando como presidente de una asociación, presidente de junta directiva de una asociación. Estoy actuando como administrador único de una sociedad mercantil. Es decir, o sencillamente estoy actuando como mandatario de Juan Pérez. Él otorgó un mandato a mi favor para que yo lo represente. Entonces, también tenemos que calificar la representación. Tenemos que calificar la representación. Entonces vamos a ver que esa es otra obligación previa. ¿Cómo vamos a calificar la representación? Bueno, si es mandatario, pues tiene que tener el testimonio de la escritura donde se le confirió el mandato. Ese testimonio de la escritura debe de estar inscrito en el registro electrónico de poderes. Además de eso, si está facultado para realizar el negocio jurídico, porque hay mandatos que necesitan cláusula especial. Hay mandatos que necesitan facultades especiales, como para contraer matrimonio, como para pactar las bases de divorcio, como para enajenar bienes. Entonces se necesitan cláusulas especiales. 1868 del Código Civil en cuanto al mandato. Ustedes ahí ya lo estudiaron en su curso de Derecho Civil, el mandato. Entonces el notario tiene que cumplir con esa obligación previa, calificar la representación. En el artículo 47 del Código de Convención hay algo muy importante. ¿Quién es el representante legal de las personas jurídicas? Yo creo que tendríamos que empezar por el artículo 15 del Código Civil. ¿Cómo se clasifican las personas jurídicas? En el artículo 15 y 16 del Código Civil vamos a encontrar una clasificación de las personas jurídicas. Son personas jurídicas y empieza el Estado, la municipalidad, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público. ¿Qué quiere decir eso? Personas jurídicas de derecho público. Y hay personas jurídicas de derecho privado también, porque más adelante está regulado las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley, las asociaciones, los consorcios, es decir, todas estas personas jurídicas pueden actuar. En el artículo 16 del Código Civil, la persona jurídica forma una entidad civil distinta
de sus miembros individualmente considerados. Puede ejercer todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Entonces ahí está cómo vamos a calificar. Esa es una obligación previa. Vamos a calificar la representación. Si reúne los requisitos, si tiene las facultades. En el artículo 47 del Código de Comercio vamos a encontrar también otros elementos en cuanto a obligaciones previas de personas jurídicas de carácter o de naturaleza mercantil. Facultad de los administradores. Los administradores o gerentes, dos cosas, administrador o gerente, tiene por el hecho de su nombramiento todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad. Judicialmente, cuando hay litis, cuando hay pleito, cuando se necesita una resolución judicial por jurisdicción voluntaria. Luego, representar judicialmente a la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley del organismo judicial. Pero en el segundo párrafo regula lo siguiente. Tendrán, además, las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean de giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de lo que de él se deriven y de los que con él se relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito. Sin embargo, en la escritura social pueden limitarse tales facultades. Entonces vemos acá que el gerente o el administrador único tiene facultades para realizar actos o contratos de giro ordinario de la sociedad. ¿Qué es eso de giro ordinario? El giro ordinario es la actividad que se dedica a distribuir muebles, a venta, importación, exportación de muebles. Ese es su giro ordinario. A distribuir o a vender elementos electrónicos. Ese es el giro ordinario. Y resulta que llega el gerente y dice, mire, voy a vender el inmueble de la sociedad. Ah, pero eso no es el giro ordinario de la sociedad. ¿Y cómo hago? Necesito dinero para pagar el bono 14, que ya viene el bono 14, el aguinaldo, cualquier prestación económica laboral, pero no hay fondos. Necesitamos hacer un préstamo y vamos a dar en garantía hipotecaria un bien de la sociedad. Sí, pero ese no es el giro ordinario. Necesita una autorización especial. Y lo regula el mismo artículo 47 en el último párrafo. Para negocios distintos de ese giro, necesita facultades especiales, detalladas en 1, la escritura social, 2, en acta notarial, 3, en mandato. De 3 formas, donde se puede acreditar la representación y las facultades que se van a ejercer. Entonces, esas son obligaciones previas. Hay que calificar. Si se trata de personas jurídicas de naturaleza mercantil, el nombramiento del gerente, del administrador único, del presidente del consejo de administración, debe estar inscrita en el registro mercantil general de la República. Sí, aquí está mi acta de nombramiento, sí, veamos si está inscrita en el registro mercantil, ahí está inscrita. Si se trata de mandato, debe de estar inscrito en el registro electrónico de poderes. Si se trata de una persona jurídica de naturaleza civil, debe estar inscrito en el registro de personas jurídicas. Entonces, esas son obligaciones previas. Identificar a los comparecientes, acreditar el derecho que se va a ejercer y la representación. Vamos a calificar. Cuando es un documento que viene del extranjero, si viene en idioma extranjero, una obligación previa es vertirlo al idioma oficial conforme al artículo 37 de la ley del organismo judicial.
Además de eso, si viene del extranjero, si trae apostilla o si trae pases de ley, también obligación previa. Es decir, obligaciones previas hay una sinfinidad dependiendo de la naturaleza, si es civil, si es mercantil. Dependiendo de la modalidad, si es civil, si es compraventa de bien inmueble al contado, si es compraventa de bien inmueble con pacto de reserva de dominio, si es compraventa de bien inmueble con reserva de usufructo vitalicio, o con constitución de usufructo vitalicio, o con constitución de servidumbre de paso. Es decir, hay modalidades, ¿no? Entonces, igual las sociedades mercantiles o sociedades civiles también tienen sus modalidades. Esas son las obligaciones previas. Las obligaciones simultáneas, cuando estamos redactando el instrumento público, estamos redactando la escritura, estamos redactando el acta notarial, tenemos que cumplir con obligaciones simultáneas en el mismo momento que estamos redactando. En las escrituras públicas ponemos como ejemplo el artículo 5 del Código Civil, porque en el artículo 5 del Código Civil se regula la llamada identificación de persona. Y regula el artículo 5 del Código Civil el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada. Ahí está la obligación simultánea. La obligación simultánea, juramentar al compareciente. ¿Jura usted decir la verdad en la presente diligencia? Y el compareciente responde, sí, bajo juramento, juro decir la verdad. El infractor notario le advierte de las penas relativas al delito de perjurio si faltare a la verdad con malicia. Acordémonos cuando hemos visto los elementos que estamos considerados como funcionarios públicos. Quien jurare decir la verdad ante funcionario público comete el delito de perjurio, que será sancionado con prisión y con multa. Entonces, vemos ahí que esa es una obligación simultánea, juramentar a la persona en ese momento. Hacemos una pausa y en lo que nos responde, sí, bajo juramento, prometo decir la verdad. O sea, eso lo escribimos en el instrumento público. Es una obligación simultánea. Cuando va a comparecer un representante de los que hemos mencionado, también tenemos obligación. En el artículo 29 del Código de Notariado tenemos la obligación de hacer constar que la representación que se ejerce es suficiente conforme a la ley primero y a mi juicio después. En el artículo 29 en el artículo 29 vamos a encontrar en el numeral C8 la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. Tenemos la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización o orden judicial o procede de diligencias judiciales o administrativas. También aquí en el numeral 5, la razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre propio, en nombre de otro, describiéndolos. Vamos a describir el documento. Esa es una obligación simultánea. ¿En qué documento acredita su representación? Es testimonio de una escritura porque es mandato, es mandatario. Haber tenido a la vista el testimonio de la escritura pública número 5, autorizada en esta ciudad por el notario XX, que se encuentra inscrito en el registro electrónico de
poderes. Porque en el numeral 5, la razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos, tenemos que describirlos, e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto contrario. Son obligaciones simultáneas que tenemos que dejar consignadas en el instrumento público. Y así tenemos una serie de obligaciones simultáneas que debemos de cumplir cuando redactamos los instrumentos públicos. Y luego vienen las obligaciones posteriores. Ya que hemos redactado el instrumento público, viene el otorgamiento. El otorgamiento es cuando las personas contratantes o cuando la persona interesada firma. Ese es el otorgamiento. ¿Cómo se materializa el otorgamiento? Con la firma. Y si no sabe firmar, con la impresión dactilar del dedo pulgar derecho, firmando a su ruego un testigo. Esa es la respuesta. ¿Cómo se autoriza el instrumento público? Se autoriza con la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Y cuando el notario sea el propio otorgante, la firma precedida de las palabras por mí y ante mí. Esa es la respuesta. Autorización, otorgamiento. Eso hay que hacer bien la diferencia, que tengamos bien diferente uno y otro acto. Esas son obligaciones simultáneas. Luego vienen las obligaciones posteriores. Las obligaciones posteriores van a consistir, primero, extender el testimonio. Tenemos que extender el testimonio a las partes contratantes. En el artículo 73 del Código de Notariado encontramos taxativamente la obligación posterior. Artículo 73. El notario está obligado a extender testimonio o copia simple a los otorgantes, sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite, siempre que tenga interés, recordemos, ¿verdad? Porque eso lo regula el 22, que tenga interés. Lo regula el 22 del Código de Notariado. Entonces, esa es una obligación posterior, extender el testimonio. Muchos le llaman primer testimonio, pero no hay fundamento jurídico para llamarle primer testimonio. Sencillamente es testimonio. Es testimonio de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad hoy y que para entregarle a Juan Pérez extiendo número, sello y firma. Este es el testimonio. Y está regulado en el artículo 66 del Código de Notariado. Ahí están los testimonios. Pero ese es tema de Notariado 2. Entonces, hasta ahí solo hago el comentario. Entonces, obligaciones posteriores, extender testimonio o extender copia legalizada o copia simple. Porque en el testimonio hay que pagar los impuestos. Entonces, no podemos pagar los impuestos por la hora que es ahorita, no podemos pagar los impuestos, los vamos a pagar el lunes, pero le puedo extender una copia simple del testimonio el lunes porque hay que pagar los impuestos. Bueno, otra obligación posterior que está regulada en el artículo 37 del Código de Notariado es remitir el testimonio especial al director del Archivo General de Protocolos. Bueno, hoy el director es un compañero de promoción, el que está de director del Archivo General de Protocolos, el licenciado Guillermo España, y fue magistrado de sala de apelaciones y hoy es el director del Archivo General de Protocolos. Entonces, al director hay que remitirle el testimonio especial dentro de los 25 días siguientes de haberlo autorizado. Ustedes ya saben qué es autorizar, ¿no? Hoy lo autorizamos, hoy es 28 de marzo, tenemos 25 días a partir del lunes hábil, como el lunes va a ser hábil, a partir del lunes tenemos 25 días para remitir el testimonio especial. ¿Qué es el testimonio especial? Es una copia de la escritura, no es aviso, es una copia de la escritura que vamos a remitir al director del Archivo General de Protocolos.
¿Qué otra obligación posterior tenemos? Bueno, la mayoría de obligaciones posteriores son avisos. Tenemos que remitir avisos. El aviso de haber autorizado un testamento, artículo 45 del Código de Notariado y 1193 del Código Civil, porque ahí están los requisitos del aviso. El Código Notariado lo regula, el aviso, la obligación. ¿A qué funcionario se le remite el aviso? ¿Dentro de qué plazo se remite el aviso? ¿Y cuál es la sanción si no cumplimos con remitirlo dentro del tiempo, dentro del plazo que señala la ley? Eso regula el 45. Y nos remite el propio 45 al 1193 del Código Civil, donde regula qué requisitos debe contener el aviso, obligaciones posteriores. ¿Qué otra obligación posterior tenemos? Tenemos también obligación posterior, además de extender el testimonio especial, remitir los avisos, también tenemos obligación del pago de los impuestos. Por supuesto que el pago lo hacen los clientes. Los clientes entregan el dinero del impuesto al notario. El notario entra a la cartelera virtual de la Superintendencia de Administración Tributaria, electrónicamente llena el formulario, número de escritura, fecha de escritura, nombre del notario, número de colegiado del notario, número de identificación tributaria del notario, todo eso lo llena, lo complementa, paga el impuesto que ha recibido del cliente, paga el impuesto ya sea en línea o ya sea que imprima el formulario y lo va a pagar al banco, y entonces esa es otra obligación posterior que le corresponde al notario. Hay algunos ejemplos que cité en la otra sección. No sé si hay alguna duda, algún comentario, porque así regreso a otros temas. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas, o ya se me durmieron ahí. Yo creo que se me durmieron. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? ¿No hay observaciones? Licenciado, disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo una duda. Dentro de los avisos habíamos aprendido que se hace cada 3 meses. Bueno, ese es el aviso trimestral. Muy bien. Ese es el aviso trimestral que está regulado en el artículo 37, en la literal B del Código de Notariado, aviso trimestral. Ese aviso, hoy marzo es el primer trimestre del año, el lunes termina, el lunes es 31. A partir del día 1 de abril empiezan a computarse 25 días hábiles para que nosotros remitamos el aviso trimestral. ¿Qué vamos a decir en el aviso trimestral? Señor director del Archivo General de Protocolos, por este medio me permito informar, aplicando el Código de Ética de la ley, de manera atenta, me permito avisarle que la última escritura autorizada durante el primer trimestre del año en curso fue la número 50 de fecha 25 de marzo. Ese es el aviso trimestral. Gracias, lo voy a llamar. ¿Qué manda? Muchas gracias, muy amable. Muy bien, de acuerdo. Entonces, ese es el aviso trimestral. Dentro de las obligaciones simultáneas, a veces tenemos que transcribir resoluciones de carácter judicial o de carácter administrativo. En el artículo 29 del Código de Notariado, vamos a encontrar en el numeral 9 la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley. Es decir, hay un artículo que ordena que transcribamos una resolución. Esa resolución puede ser de carácter administrativo o de carácter judicial. Y luego, aquí en el mismo numeral 9, o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial, o proceda de diligencias judiciales o
administrativas. Vamos a citar un ejemplo. Yo sé que ustedes van a encontrar más cuando estén estudiando, estén leyendo la ley, van a encontrar más, pero en el Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a encontrar en el artículo 324, vamos a encontrar un ejemplo de esto. Artículo 324. Aquí está. Escrituración. Bueno, cuando menciona escrituración en el acápite, inmediatamente notario. Ahí va a actuar un notario. Artículo 324. Código Procesal Civil y Mercantil. Llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio. Es decir, el juez va a comparecer en la escritura, a otorgar la escritura. Al juez la otorgará de oficio, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este. Es decir, la parte actora va a designar a un notario para que autorice la escritura traslativa de dominio. Esto es lo que me interesa. Oiga, en la escritura se transcribirá. Ver artículo 29, numeral 9. Y en el artículo 29, numeral 9, ejemplo, ver artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es que tenemos deficiencia en el manejo de leyes. Estando en séptimo semestre, pues la eficiencia no debe de ser mucha. En la escritura traslativa, en la escritura se transcribirán el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. El acta de remate es una diligencia judicial. Yo he visto últimamente, yo casi voy seguido a tribunales ahí de instancia civil, y últimamente he visto muchos estudiantes llegar a tribunales y andan preguntando, mire, nos dejaron un expediente, que queremos ver un caso, y qué bueno, digo, bueno, andan investigando. Pero cuando nosotros vamos y nos vemos en una escritura traslativa de dominio otorgada por el juez, ¿qué tiene que calificar el notario? Bueno, el acta de nombramiento del juez. ¿Quién nombra al juez? La Corte Suprema de Justicia en pleno nombra al juez. Ya lo nombró. ¿Qué más tenemos que ver como notarios? El acta de toma de posesión. Porque no es suficiente con el nombramiento. Porque después puede ser que no tome posesión, pero ya tengo el nombramiento, ahora falta el acta de toma de posesión. Eso hay que consignarlo en la escritura pública. Y hay que transcribir, es decir, copiar textualmente una actuación judicial, el remate. El remate se hace constar en un acta de naturaleza judicial y entonces esa acta judicial se transcribe en la escritura pública. Y también vamos a transcribir una resolución judicial. ¿Se acuerdan cómo se clasifican las resoluciones judiciales? Autos, decretos, sentencias. Aquí vamos a transcribir el auto que aprueba el proyecto de liquidación. Si ustedes tienen oportunidad, van a tribunales, cuando trabajan con algún colega, pues vean un juicio, vean cómo es la escritura traslativa. Va a llegar el momento en que les vamos a pedir que lleven una copia de una escritura, porque vamos a trabajar sobre esa copia. A usted le van a tapar el nombre del notario, le van a tapar el nombre de los otorgantes por cuestiones de ética y de sigilo profesional, ¿verdad? Pero vamos a trabajar sobre la escritura. Bien, entonces aquí vamos a transcribir una actuación judicial y una resolución judicial. Ese es un típico ejemplo de la transcripción, obligación simultánea en los instrumentos públicos. Bien. Entonces, si no hay dudas, comentarios, preguntas, observaciones, pasaríamos al otro tema que se llama
gobierno y régimen disciplinario del notario. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas, observaciones. No hay dudas, no hay comentarios, todo está claro. Yo la verdad que en los exámenes vi que no todo estaba claro. Vi que había muchas dudas, cosas que no, como que no se interpretaron muy bien o yo no las expliqué muy bien, no sé. Bien. Entonces vamos a pasar al otro punto que se llama gobierno y régimen disciplinario del notario. El notario pues tiene un gobierno. Por eso hay elección de junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios. Hay presidente, ahora es presidenta de la junta directiva, hay un tribunal de honor, hay un tribunal electoral, y entonces ese es el gobierno del profesional del derecho, porque abogados, notarios y profesiones afines. Pero hablemos del notario mejor. Y como consecuencia de eso, el colegio profesional fiscaliza el desempeño del notario desde el punto de vista de la ética, ¿no? Porque por eso existe el código de ética profesional. Cuando el notario infringe una norma del código de ética, pues la persona afectada puede presentar su queja, que no es denuncia, es queja, puede presentar su queja ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Y en la ley de colegiación profesional obligatoria, que yo les mandé un correo anoche y les pedí favor que tuvieran sus leyes, porque tanto de código de ética como en la ley de colegiación profesional obligatoria, tenemos que está la estructura, cómo se integra el colegio profesional. ¿Qué órganos tiene el colegio profesional? Bueno, está la Asamblea General, que se forma por todos los agremiados, que van por los 45,000 agremiados. Claro que por supuesto ahí están los que han fallecido también, desde el número 1 hasta los que van ahorita en la fecha, pero la numeración va por el 45,000 años. Esa es la Asamblea General. Luego viene la Junta Directiva, cómo está integrada la Junta Directiva del Colegio Profesional, cuáles son las funciones de la presidenta, la presidente del Colegio Profesional que están regulados en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. ¿Qué otro órgano tiene el Colegio Profesional? Pues además de la Asamblea General, la Junta Directiva, hay un Tribunal de Honor, que el Tribunal de Honor es el que conoce aquellas infracciones que el notario comete en contra de las normas del Código de Ética Profesional. Además hay un tribunal electoral también, que es el que organiza los eventos para elegir distintas puestos o calidades que se obtienen por la elección popular a través del colegio profesional. Pero hay algo muy importante. En el artículo 26 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, yo les pido que la lean, que le den una lectura a la ley. Tenemos en el artículo 21 los derechos. ¿Qué derechos tenemos como miembros del colegio profesional? Pues están regulados los derechos que podemos ejercer siendo miembros del colegio profesional, artículo 21. Y en el artículo 22 encontramos las obligaciones. ¿Se recuerdan que dijimos? En toda reunión, en toda actividad que nosotros realizamos como seres humanos, actividades laborales, actividades de familia, actividades académicas, actividades sociales, hay derechos, pero también hay obligaciones. Y las obligaciones de pertenecer al colegio profesional están en el artículo 22 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Pero lleguemos al artículo 26.
de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. ¿Qué sanciones nos puede imponer el colegio profesional? Como nos fiscaliza, y si alguien presenta una queja en contra del notario, el Tribunal de Honor va a instruir la averiguación, le va a dar audiencia al denunciar, al notario, va a recibir los medios de prueba que presente o que proponga el notario, y así como los que proponga la persona que planteó la queja. Va a haber un periodo de prueba y va a dictar una resolución. ¿Qué sanciones nos puede imponer el colegio profesional? En el artículo 26, clases de sanciones. La primera institución que vamos a ver, cómo actúa el colegio profesional en el régimen disciplinario del notario. Artículo 26. Las clases de sanciones a imponer a los colegiados por quejas ante el Tribunal de Honor son: 1. Sanción pecuniaria. Aquí no están numeradas, pero yo creo que nosotros podemos ir rayando ahí para que se nos haga más fácil recordarnos en un momento dado. 1. Sanción pecuniaria, es decir, una multa. Una multa, sanción pecuniaria. Pues la Junta del Tribunal de Honor puede decir, bueno, pues declara con lugar la queja y como consecuencia, por la gravedad de la misma, pues le impone una sanción de carácter pecuniario y que tiene que ser efectiva dentro de un plazo determinado, la multa. Luego tenemos amonestación privada. Bueno, ¿cómo es eso de la amonestación privada? Pues hemos tenido oportunidad de ser miembros del Instituto de Derecho Notarial, de estar en algunas sesiones de junta directiva, en las que hemos sido invitados, y a veces nos han explicado que la sanción amonestación privada citan al notario, y en una sesión de estas le llaman la atención, le hacen una amonestación privada. Es como decir, le sacan tarjeta amarilla para que tenga cautela en el ejercicio de su profesión y que observe las normas del Código de Ética Profesional. Ahí cuando ustedes la lean se van a dar cuenta. Y la leen, por favor, ¿sí? Por ahí viene un caso, en alguna de las variantes ya viene un caso de a ver qué sanción le pueden imponer al notario, si es delito, si es falta o si es una sanción. A ver, vamos a ver si es una infracción. Entonces, dice o regula el código amonestación pecuniaria, amonestación privada. Lo citan a junta directiva y le llaman la atención. Ahí se queda. Luego dice amonestación pública. ¿Cómo se hace pública? Se hace pública porque, valga la redundancia, lo publican en el diario oficial. La junta directiva, el Tribunal de Honor sanciona al notario y la junta directiva ordena que se publique esa sanción en el diario oficial. Ahí se va a publicar la sanción. ¿Quién paga esa publicación? El notario. El notario, por supuesto, va a decir, mire, yo no la pago porque voy a salir ahí publicado. Casi nadie lee el diario oficial, pero ahí va a estar. Es la sanción. Esa sanción, esa publicación la tiene que pagar el notario. No la paga ahorita. Cuando venga el otro año a pagar su colegiatura o cuando venga a pagar la colegiatura, ahí se le va a dar la sanción. A ver, ¿qué dice Daniel? Buenas tardes, licenciado, gracias. Esto también lo vemos cuando no se da el aviso en el archivo de protocolos y que se publica también en el diario de Centroamérica, cuando en el caso que los abogados no, pues notarios, perdón, los notarios sean amonestados y que se pongan al día, se publica también en el diario, ¿verdad? Correcto, y espero, pero como hay distintas instituciones que participan en el régimen disciplinario, ahorita estamos analizando cómo participa el colegio profesional, porque ya lo que usted se refiere ya no es el colegio profesional, sino es la Corte Suprema de Justicia a través del Archivo General de Protocolos. Ya lo vamos a mencionar, pero tiene razón. También suspenden publicando la nómina de notarios que no han cumplido con esas obligaciones. Ya ahorita vamos a llegar.
Gracias, Daniel. Entonces tenemos aquí que vamos sanción, amonestación pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública y también suspensión temporal en el ejercicio de su profesión y suspensión definitiva. Vemos cuántas sanciones nos puede imponer el colegio profesional: amonestación privada, amonestación pública, sanción pecuniaria, suspensión temporal y suspensión definitiva. Nos puede imponer el colegio profesional. Como el derecho de defensa es un derecho sagrado, es un derecho constitucional, pues en contra de la resolución donde se le imponga alguna de estas sanciones al notario, puede aplicar el artículo 27 y plantear contra la sanción el recurso de apelación. Entonces vemos ahí cómo vamos diluyendo. Entonces veamos cómo participa. Oigan la pregunta. ¿Cómo participa el colegio profesional? Me refiero al de abogados y notarios. ¿Cómo participa el colegio profesional en el régimen disciplinario del notario? Participa de las siguientes maneras. Uno, habilitando, ¿sí? Nos habilita para ejercer la profesión, porque debemos de pertenecer al colegio profesional con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política de la República. Participa habilitando. Participa sancionando. Amonestación privada, amonestación pública, sanción pecuniaria, amonestando. Y participa inhabilitando. Inhabilitación, suspensión temporal y suspensión definitiva. 3 formas como el colegio profesional participa en el régimen disciplinario del notario. Y están en la ley. La que no está acá es la colegio. Bien, está en el 5, creo. En el 5 creo que sí encontramos, no solo en el 90 de la Constitución Política de la República, sino que también lo vamos a encontrar en el artículo 5, recuerdo que es. Ajá. Requisitos de la calidad. Para el ejercicio de las profesiones universitarias es imprescindible tener la calidad de colegiado activo, que está en el artículo 5 y 90 de la Constitución. En el artículo 5, entonces, ustedes anoten ver 90 de la Constitución Política de la República. Y en el artículo 90 de la Constitución, ver 5 de la Ley de Colegiación. Vean, es que hay que buscar la forma cómo ir aplicando la ley, el conocimiento de la ley. Las preguntas deben tener fundamento jurídico. Perdón, las respuestas tienen que tener fundamento jurídico. Cite su fundamento jurídico. Con base a la ley, quiere decir que ustedes tienen que citar qué artículo están respondiendo, con base a qué artículo, con base a la ley, citando su fundamento jurídico. Así debe ser. Y por eso necesitamos que vayan ustedes anotando sus artículos. Yo creo que ahora no ingresó la notaria Salazar, pero ella es muy minuciosa cuando está con nosotros en los exámenes. La vez pasada me dice, mire, este estudiante tiene unos apuntes aquí, ¿se permite eso? No, eso no se permite, le digo. Entonces, le digo, mire, cambie su código, no puede usar el código, ¿no? Solo citas de leyes, eso sí. Bien, entonces, estamos en cómo participa el colegio profesional, cómo participa la administración pública en el régimen disciplinario del notario. Cuando digo administración pública me refiero a instituciones de carácter administrativo. ¿Cómo participa? Pues la forma en que participa es sancionando en forma pecuniaria al notario. Nos imponen una sanción pecuniaria, es decir, nos imponen una multa. ¿Y por qué nos van a imponer multa? Porque no cumplimos con las obligaciones posteriores de remitir avisos. No remitimos avisos. No, ya por ahí el estudiante Daniel me decía, hay publicación,
de los notarios. Si no cumplimos con remitir el aviso trimestral, si no cumplimos con remitir los avisos de cancelada, si no cumplimos con remitir los testimonios especiales, las tres están reguladas en el artículo 37 del Código Notariado. Si no cumplimos durante un trimestre, hoy se vence el primer, no, hoy no es lunes, se vence el primer trimestre del año. Ya remitimos avisos de escrituras canceladas. Ya vamos a preparar el aviso trimestral para presentarlo a partir del martes, porque el lunes se vence el trimestre. Si no cumplimos con esos avisos, con base al artículo 100 y 101 del Código Notariado, pues nos van a suspender, nos van a sancionar. Nos pueden sancionar imponiéndonos una multa, o nos pueden suspender, o nos pueden sancionar suspendiéndonos también, como lo citaba Daniel hace unos minutos. Artículos 100 y 101 del Código de Notariado. En el artículo 100 del Código de Notariado, una parte nada más porque es un poco extenso, los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que se refiere el artículo 37, testimonios, se refiere a testimonios especiales, o de dar los avisos a que se contrae el artículo 38, se refiere a avisos de compraventa, desmembración, unificación, enajenación, esos artículos, los avisos que están en el 38. Dentro de esta ley, dentro del término fijado para el efecto, incurrirán en una multa por la infracción que impondrá el director del Archivo General de Protocolos y se pagará en la tesorería del organismo judicial. Eso es en el artículo 100. En el artículo 101, las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia. Entonces vemos que la administración pública también nos impone sanciones. En el artículo 40 de la ley del organismo judicial, tenemos un aviso que también, si no cumplimos con remitir el aviso del artículo 40, también se nos va a imponer una sanción de carácter pecuniario. Artículo 40 de la ley del organismo judicial. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha, el lugar en que fue extendido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto, nombres y apellidos de los otorgantes, así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. En el segundo párrafo, la omisión o demora, es decir, que lo entreguemos tarde, la omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales. Entonces, la administración pública también nos puede sancionar y participa en el régimen disciplinario. Quiere decir que estamos incumpliendo con nuestras obligaciones. Y si incumplimos con nuestras obligaciones, nos van a imponer una sanción. Entonces, la administración pública también participa sancionando pecuniariamente al notario. En una circunstancia muy especial, como lo cita Daniel Alberto, por no cumplir con las obligaciones del artículo 37 del Código Notariado, pues después del primer trimestre, después de cada trimestre del año, pues, nos publican en el diario oficial en una nómina y quedamos suspendidos temporalmente. Temporalmente porque, bueno, se me olvidó el aviso, no lo remití. Vengo, hago el aviso, lo entrego, sigo el procedimiento correspondiente y ya vuelvo a ejercer nuevamente. ¿Sí? Esa es la administración pública. ¿Qué otro órgano participa? Participa la Universidad de San Carlos. También participa la Universidad de San Carlos, ¿sí? En el gobierno y régimen disciplinario. Pero la Universidad de San Carlos participa de dos maneras. Uno, habilitando. Nos habilita, nos confiere
el título facultativo. Eso implica que no solo la Universidad de San Carlos participa también, participan las demás universidades cuyas facultades confieren títulos de notarios. Entonces participa también las universidades, especialmente San Carlos, y San Carlos en la incorporación. La sesión anterior explicamos en qué consiste la incorporación y el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos es el único ente administrativo corporativo que puede declarar la incorporación con arreglo a la ley. Entonces la Universidad de San Carlos participa en la incorporación y las demás universidades, incluyendo la nuestra, participa habilitando porque confiere el título. Pero la Universidad de San Carlos, vamos a ver más adelante que tiene otra forma de participar. Entonces ya vimos el colegio profesional, vimos la administración pública, citamos a las universidades del país. ¿Qué otro ente nos puede sancionar? Los tribunales del orden penal. Cuando un notario ha sido condenado por alguno de los delitos que están regulados en el numeral 4 del artículo 3, ahí está una serie de delitos que leímos la vez pasada, cuando dictan el auto de procesamiento o cuando dictan la sentencia, nos suspende, entonces nos está inhabilitando. Entonces ahí vamos a ver que los tribunales del orden penal también participan en el régimen disciplinario. Veamos en el artículo del Código de Notariado 103, me parece que es, vamos a ver, 110, vamos a ver. Sí, 103. 103 del Código de Notariado. Para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de procesamiento o la sentencia que dictaren en contra del notario. Bueno, entonces tenemos ahí que ya participan en el régimen disciplinario el colegio profesional, la administración pública, la Universidad de San Carlos y los tribunales de justicia. Y por último, la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Porque los tribunales de justicia del orden penal son diferentes. Ahora viene la Corte Suprema de Justicia. Recordémonos que la Corte Suprema de Justicia tiene dos funciones: la función administrativa y la función jurisdiccional. Esas son las dos funciones de la Corte Suprema. La función administrativa, todo lo concerniente a la administración, y la función jurisdiccional, cuando se constituye en tribunal, de conocer una inconstitucionalidad o de conocer una situación de carácter judicial. La inconstitucionalidad es en otra parte. Entonces tiene dos funciones. Dentro de estas funciones, la Corte Suprema de Justicia también participa. ¿Cómo participa la Corte Suprema? La Corte Suprema de Justicia participa habilitando, ¿no? Nos habilita. ¿Por qué nos habilita? Porque registramos la firma, el sello y el título en la Corte Suprema de Justicia. Entonces nos está habilitando. Participa también sancionando. Nos sanciona, como lo vimos en los artículos 100 y 101 del Código de Notariado. Nos sanciona pecuniariamente y en dado caso especial nos suspende a través del Archivo General de Protocolos, que publica la lista de los notarios que no han cumplido con sus obligaciones durante un trimestre, que regula el artículo 37 del Código de Notariado. Habilita, sanciona, pero también nos inhabilita, ¿no? También nos inhabilita la Corte Suprema de Justicia. Así lo regula el artículo 100 y 101 del Código de Notariado. Nos puede inhabilitar. ¿Y cuándo nos puede inhabilitar la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia nos va a inhabilitar de conformidad con el artículo
84 del Código de Notariado, no, no es 84, nos va a inhabilitar. ¿Alguien quiere entrar todavía? Todavía está entrando un estudiante todavía. Conforme el artículo 98, nos va a inhabilitar la Corte Suprema para los efectos de esta ley. El Ministerio Público o cualquier persona particular tiene derecho a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Dónde están regulados? Los leímos, los impedimentos. ¿Dónde están regulados los impedimentos? ¿Ante quién se denuncian? Ante la Corte Suprema de Justicia. Y aquí determina que el tribunal, la Corte Suprema de Justicia, actuando en su función jurisdiccional, el tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, ya no existen los fiscales de las salas, ya no hay, tramitará la denuncia en forma sumaria. No se refiere a juicio sumario que ustedes están estudiando en procesal civil, no. Forma sumaria quiere decir en forma breve, en forma rápida. Eso quiere decir acá, no en el juicio sumario de procesal civil, no. En el privado lo confunden mucho. Denuncia en forma sumaria con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Contra la resolución que se dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Cuando la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio, tuviere conocimiento de que un notario ha incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber a uno de los fiscales de las salas para que proceda a formalizar la denuncia. Ya no es fiscal de la sala, ahora es a la Procuraduría General de la Nación. Ahí pueden apuntar, por favor, ¿sí? Entonces la Corte Suprema de Justicia participa también inhabilitando, participa habilitando, participa sancionando, participa inhabilitando. Pero la Corte Suprema de Justicia tiene otra facultad todavía. En el artículo 104 del Código de Notariado, la rehabilitación. El notario fue condenado por alguno de los delitos que están regulados en el numeral 4 del artículo 3, cumple su condena. Acordémonos que ahí le van a aplicar, como vimos hace un momento, la pena principal y la pena accesoria. La pena accesoria, la suspensión en el ejercicio de la profesión. Bueno, la pena principal, ustedes saben cuáles son las penas principales. Pero la Corte Suprema puede rehabilitar al notario. Los notarios que hubieran sido condenados, que si ya hay sentencia ejecutoriada, ustedes ya saben que es una sentencia ejecutoriada, ¿no? Entonces han sido condenados por los delitos especificados en el inciso 4 del artículo 3 de esta ley, podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Siempre que concurran las siguientes circunstancias. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es entonces? Que la Corte Suprema puede rehabilitar, ¿no? Dictan la sentencia, cumple la pena, le suma 2 años más a la pena, ya cumplió la pena, ahora hay que esperar que transcurran 2 años más y entonces puede solicitar ante la Corte Suprema de Justicia su rehabilitación. Y aquí, les decía, la Universidad de San Carlos participa también de otra manera. Aquí vamos a ver en el numeral 4 del artículo 104 que para que proceda la rehabilitación debe contarse con un dictamen favorable del Consejo Superior Universitario de San Carlos, de la Universidad de San Carlos. Debe de un dictamen favorable del Consejo. ¿Saben cómo se integra el Consejo? Representante de los profesores, está el rector, el representante de los profesores, los representantes de los estudiantes, los representantes estudiantiles de todas las facultades. Y tener un consenso de
todos los integrantes del Consejo para que emitan un dictamen favorable, no es fácil. Entonces, pero es uno de los requisitos. Y el procedimiento de rehabilitación se plantea ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces vemos ahí qué instituciones participan: colegio profesional, oficinas de la administración pública, tribunales de justicia del orden penal, ¿sí? Participa la Corte Suprema de Justicia, participa la Universidad de San Carlos, habilitando, igual que las otras universidades, pero en la rehabilitación participa con un dictamen favorable del Consejo Superior Universitario. Entonces vemos ahí cómo participan. ¿Dudas, comentarios, preguntas, observaciones? Es importante, por favor, que lean el Código de Ética Profesional. Aquí no me da tiempo, ya estamos en tiempo, ya me pasé. No me da tiempo, a mí me gustaría, pero no me da tiempo por respeto al horario que hay de ustedes, que lean el Código de Ética Profesional. No tiene más de 46 artículos. Que lean la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. También tiene como 41, 43 artículos. Y las leyes que vamos citando, por favor. ¿Sí? Tenemos sesión el día lunes todavía, en forma virtual, y tenemos 2 sesiones extraordinarias que les estoy pidiendo favor. Una para completar los temas y la otra por si hay dudas, comentarios o si hay algún tema pendiente de completar. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. A ver qué dice Eric Orozco. Buenas tardes, licenciado. Yo le quisiera consultar sobre la revisión de examen que yo y otra compañera solicitamos. No sé si ya le pasaron nuestros datos. Fíjese que yo contesté anoche. Anoche respondí. Tengo una lista que hice no la tengo aquí ahorita, pero tengo una lista de revisión de examen y la vamos a tener que hacer virtual. Y el único requisito que le voy a pedir favor es que abran su cámara, que activen su cámara, por favor, para que yo les muestre su examen. Ustedes puedan ver, yo los pueda ver a ustedes. Yo les voy a mandar el día y la hora. Lo voy a hacer individual. Por ejemplo, a usted le puedo dar una hora, le mando de la revisión de examen, va a ser tal día, tal hora, le doy, en menos de una hora creo que hacemos la revisión de examen. Tengo como 5 solicitudes. ¿Usted dónde mandó la solicitud? Fíjese que yo la llevé a coordinación del semestre y la secretaria me firmó la carta, me la selló y me dijo que se le entregaba a usted, pero no sé si tomaron mis datos. Entonces hágame un favor, ¿me lo puede mandar a mi correo? La revisión Sí, de examen. licenciado. Bueno, entonces hágame un favor, mándemelo al Classroom o al correo y yo tomo nota. Si tiene el sello de la coordinación en tiempo, acuérdémonos que son 3 días después de la publicación. Yo publiqué lunes, publiqué notas, martes, miércoles y jueves. Ayer fue el último día para presentar su solicitud de revisión de examen. Mándemelo. Si me da tiempo, y hay quienes, porque ahí veo un mensaje que dice que si todavía es tiempo, si me da tiempo, yo con gusto les doy su revisión de examen, ¿sí? Solo que los que no lo presentaron en tiempo los dejaría de último. Pero si usted me manda su solicitud con el sello de que lo presentó dentro de martes, miércoles o jueves, yo le doy su revisión de examen, le mando el mensaje a qué hora le vamos a hacer la revisión de examen. ¿Estamos? ¿Está ¿Qué dice? bien? Valeria, escucho. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, fíjese que estaba escuchando que usted nos dijo de que había publicado información sobre las sesiones extraordinarias y sobre que teníamos que tener las leyes del día de hoy. Ajá. Sí. Pero bueno, al menos no sé si mis compañeros me pueden confirmar que en Classroom no, o al menos en mi Classroom no me aparece esa información. Pues hasta ahorita usted es la primera que me dice que no hay información. En las 2 secciones he hecho
el mismo anuncio y nadie me ha dicho que no lo recibieron. Yo quisiera saber si alguien más tiene problemas con esto. Hay unos correos que me están regresando, 3 correos que me están regresando y me dicen que no está bien escrito. Yo copio, así como les mando el enlace, yo copio del correo que ustedes tienen reportado, yo no lo escribo, sino que lo copio de ahí para mandarle la información. Yo quisiera que algún otro estudiante me dijera si recibieron o no. A ver qué dice Nancy. Buenas tardes, licenciado. Buenas Fíjese que al tardes. menos en el mío tampoco solo aparece la última publicación del fragmento de presentación y significado de los elementos. Después de eso se los publiqué. Bueno, Al voy menos a... en el mío no aparece. Bueno, En el mío tampoco, Lick. bueno, pero no me dicen nada hasta ahorita, me están diciendo. Entonces, se los voy a reenviar. Se los voy a reenviar porque sí, me preocupa que ya son 3. En la otra sección nadie me dijo que no, pues, pero los voy a reenviar. ¿Sí, Nancy? Era sobre eso, licenciado. Y Bueno, también lo yo voy fui a... la que le escribí lo de la revisión. Es que no es que dude de que usted calificó mal, sino que solo para saber en qué fallamos y cómo mejorarlo, ¿verdad? Sí, yo leí yo creo que le contesté individualmente. Sí, sí, me respondió. Bueno, sí, claro. Mire, soy ser humano y me puedo equivocar. Desde que yo por eso le doy su revisión. Le voy a mandar mensajito y le digo qué día, qué hora le doy su revisión de examen con mucho gusto. O usted quiere ver sus errores, pero hagámoslo como revisión. Muchas gracias, licenciado. De acuerdo. Bueno, ahorita le voy a mandar el correo donde me pueden mandar lo de... Porque ese correo sí lo recibo directamente. ¿Qué dice Rina? Yo leí que decía, sí, Rina. Porque Nancy habló. ¿Qué dice Rina? Lo escucho, Rina. Creo que no tiene activado su micrófono. Ahí está, disculpe, licenciado. Ahí está. El lunes tendríamos clase virtual. Este mismo día nos confirmaría también las 2 extraordinarias. Sí, yo ahorita voy a revisar eso y el lunes les confirmo las extraordinarias. Muy bien, con mucho gusto. Gracias, licenciado, muy amable. De acuerdo, Rina. Feliz fin de semana, gracias. Igualmente, feliz fin de semana. Que la pasen bien. Cuídense, por favor. Cuídense. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Yo voy a revisar ahorita el correo. Cuídense. Feliz fin de semana, licenciado. Feliz fin de semana. Feliz fin de Feliz semana, fin de semana, Lick. Que tengan feliz Igualmente. noche, pase feliz fin de semana, Lick.